comparecencia. ¿En qué fechas más o menos entró usted en la consejería y cuándo salió? En primer lugar, quería agradecerles a los miembros de la comisión por el hecho de haberse ofrecido para estar investigando esta comisión, que desgraciadamente no se pudo llevar a cabo en el lugar donde se tenía que haber llevado a cabo, que era la Asamblea de Madrid, para rendir cuentas de lo que se hizo. Y también agradecer, por supuesto, a la Marea de Residencias de Verdad y Justicia por montar este espacio para que se produzca. Yo fui nombrado consejero el 19 de agosto del 2019 y dejé de ser consejero el 5 de octubre del año 2020 después de mi dimisión. Por tanto, estuvo en los inicios y en plena eclosión de la pandemia. Por supuesto, todos los que aquí formamos parte de esta comisión somos conscientes de que se trataba de una situación excepcional, porque la Organización Mundial de la Salud, a lo largo de toda su historia, solo había declarado dos pandemias, una en la Primera Guerra Mundial y otra la de marzo del 2020. ¿Cuándo tuvieron las primeras noticias de que esto empezaba a tener una gravedad que después desembocó en una pandemia? Bueno, yo creo que es oportuno el citar lo que fue la magnitud de la epidemia y la situación que muchos hemos denominado de tsunami, que nos pilló a toda la sociedad absolutamente desprevenidos y que tuvo consecuencias muy directas, porque es muy difícil valorar con los ojos de hoy lo que ocurrió en ese momento, porque además, sobre todo al inicio, no teníamos prácticamente información, nadie, ni siquiera los científicos, información de lo que era la propia enfermedad. Nosotros empezamos a conocer los datos, yo creo que como todos los ciudadanos, a finales del año 2019, principios del 2020, cuando nos llegaban noticias de un coronavirus que estaba en Wuhan, en China, ¿no? Entonces, bueno, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya se nos fue informando por parte de la Consejería de Sanidad de lo que estaba ocurriendo, de las medidas que se estaban tomando. Se empezaron a activar distintas actuaciones o protocolos de actuación, reuniones entre distintas consejerías, eso durante los meses de enero y sobre todo febrero, ¿no? Que fue cuando se tomaron algún tipo de decisiones, pero siempre sin tener clara cuál iba a ser la magnitud, o pensando que la magnitud de lo que iba a ocurrir no iba a tener nada que ver con lo que finalmente se produjo. La información de los aspectos sanitarios, por supuesto, como usted dice, venía de la Consejería de Sanidad. Políticas sociales. ¿Cuándo empezaron a valorar o a distinguir el efecto que podría tener sobre grupos de población? Por ejemplo, población de riesgo, la que estaba en las residencias, menores, etcétera, etcétera. ¿Se hizo una valoración, una ponderación de esto? Sí, nosotros desde finales del mes de enero y mediados del mes de febrero estuvimos trabajando, ya había personas dentro de la consejería que estaban trabajando ya en los equipos que se pusieron en marcha en coordinación con la Consejería de Sanidad, que era la que nos iba dando la información de las distintas alertas que estaban recibiendo por parte, no sé si de la Organización Mundial de la Salud o las alertas que se estaban recibiendo acerca de lo que era la enfermedad y lo que podía suponer esta enfermedad. Tuvieron contacto directo porque no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino también la Comisión Europea intervino y dio, no sabía cómo calificarlo, no soy experto, una serie de recomendaciones para todos los países de la Unión Europea para que tomasen determinadas medidas. Sí, eso es una información que nos venía filtrado por parte de la Consejería de Sanidad, que era la responsable de esos temas, pero sí que nos trasladaban acerca de qué tipo de medidas había que tomar. En principio, empezó. Lo que pasa es que luego, durante todo el periodo, había distintos mensajes que llegaban, ¿no? En principio, se consideraban casos aquellos que habían tenido contacto en el propio China, no se consideraban aquellos enfermedades o personas que enfermaban y que no habían tenido ninguna relación con China. Eso luego cambió. Yo creo que también, en lo que se refiere a lo que es el mundo social, también tenemos que tener en cuenta lo que es el COVID-19, ¿no? que es una enfermedad muy parecida, o las consecuencias de esa enfermedad son muy parecidas a las de una neumonía.
El momento en el que se produjo es un momento en el que hay muchas gripes, meses de febrero o marzo. A veces, ayer oí lo que se dijo de, no, es que sabíamos que había llegado la enfermedad en el mes de febrero, realmente no había constancia porque no había pruebas. Nosotros, la primera vez que fuimos conscientes del primer caso, en este caso concreto fue el primer caso que ocurrió en la Comunidad de Madrid, y a mí me lo comunicaron el 4 de marzo, en el que me llamaron de un caso que todavía era sospechoso. Era una persona que había fallecido en una de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, la Residencia La Paz, y bueno, pues por la insistencia de la propia doctora de la residencia, ella decía que eso podía ser debido al COVID-19, pero al principio pensaron que era una neumonía, personas mayores que están en una residencia, los meses de invierno son muy malos, y en principio, bueno, pues pensaron que era una neumonía más o una gripe más, y realmente fue en ese momento, después, cuando le hicieron la prueba, una vez que había fallecido, fue cuando ya nos dimos cuenta de que se trataba del COVID-19, y realmente ese fue el momento de decir, bueno, ya ha entrado en la Comunidad de Madrid. Había habido casos, pero casos que provenían de personas que habían viajado a China, que habían estado en contacto con personas que habían estado en China. En este caso ya es cuando se vio que también había otros casos y que se empezaba a extender por el resto de la ciudadanía. Y concretamente, se ha referido usted que la primera alarma, por decirlo así, salta en una residencia. Tuvieron una reunión, se discutió sobre la especial gravedad que podría tener este SARS-CoV-19 sobre las personas de edad, internadas, vulnerables, con enfermedades y patologías asociadas, etc., en un número de camas y de residentes importante que había en la Comunidad de Madrid. Sí, a partir de ese momento, una vez que me comunicaron el día 4, yo convoqué una reunión de la propia consejería para valorar qué se estaba haciendo y qué podíamos empezar a hacer. Tuvimos una reunión, ese día había pleno en la Asamblea de Madrid, tuvimos una reunión de los altos cargos que estaban, bueno, pues, eran responsables de todas estas cuestiones. Bueno, pues vimos lo que se estaba haciendo, porque ya se llevaba trabajando con la Consejería de Sanidad, sobre todo con Salud Pública, a la hora de trabajar en una serie de cuestiones, ¿no? Eso tuvo como consecuencias que el día 6 de marzo se hace público el primer protocolo de actuación, que es, siempre cuando hablamos de protocolos, a veces se ha utilizado el término protocolo de una manera bastante torticera, ¿no? Porque se ha intentado mezclar protocolos habituales de la actividad sanitaria o la actividad social con los protocolos específicos que seguro que luego nos detendremos, que fueron absolutamente lesivos a los derechos de las personas mayores, ¿no? En ese momento hubo un protocolo en el que se establecían una serie de recomendaciones. Eso se envió a todas las residencias y a todos los recursos que eran, bueno, pues que estaban bajo la responsabilidad de la Consejería de Políticas Sociales. Como usted ha dicho, pues los centros de menores, por ejemplo, los centros de atención de violencia contra la mujer, todos los centros de personas con discapacidad, que también, bueno, pues son muy importantes. Y aproximadamente, para que nos hagamos una idea, en la Comunidad de Madrid había en ese momento, y ahora no ha variado demasiado, había 475 residencias, tanto públicas, privadas, concertadas, de distintos, bueno, pues, distintas categorías jurídicas, y luego había aproximadamente unos 200 centros de personas con discapacidad, muy variables, porque están tanto centros de salud mental, que son muy pequeñitos, como centros de personas con discapacidad, que son mucho más grandes, centros de atención a los menores, y bueno, eran todas las responsabilidades. Esa información, por supuesto, hubo dudas si en ese momento, que era el 7 de marzo, todavía era necesario enviarlo a toda la red. Lo que hicimos es, tomamos la decisión, yo creo que adecuada, de enviarlo a toda la red acerca de cómo tenían que empezar a actuar en los propios centros. Se ha referido usted a esos protocolos, precisando que eran de diversa graduación. Unos primeros entiendo que podrían ser estándar para una situación de esta naturaleza, y según es conocido, y ayer tuvimos ocasión también de escucharlo, fue un poco gradual. O sea, primero se permitían visitas, pero de uno en uno, después se restringieron visitas, y llega un momento en el que nos queremos centrar fundamentalmente en que sale vamos a llamarlo el protocolo, en que se ordena no permitir visitas y no derivar a gente a los hospitales. ¿Quién toma esa decisión?
Vale, son protocolos distintos. Hubo protocolos a lo largo de todo el periodo y protocolos que se fueron modificando en función de cómo iba avanzando la pandemia, como es absolutamente lógico, ¿no? Pero yo destacaría el protocolo del día 6 de marzo, que, con las características que he mencionado. Luego hubo otro protocolo, una orden, que era de la Dirección General de Salud Pública, que se emitió el día 8 de marzo, en el cual pues fue muy doloroso, pero hubo que tomar esa decisión, porque así lo dictaba la situación epidemiológica en este caso en la Comunidad de Madrid, que lo que se hizo fue limitar las visitas a las residencias, ¿no? Ese fue un protocolo que se puso en marcha el día 8 de marzo. A partir de ahí hay muchos protocolos, pero realmente si nos tenemos que centrar, se empezó a trabajar en los que se han denominado protocolos de la vergüenza. Yo he preferido no ponerles ningún adjetivo. Son protocolos en los que se establecen unos criterios de no derivación, y ya quiero en ese sentido ser más aséptico, de los cuales se empezó a trabajar por información que se recibió en la comisión de investigación. Yo quiero hacer un paréntesis y decir y recomendarles a ustedes como comisión que, si no lo han hecho ya, visualicen lo que fueron las comparecencias que hubo en la comisión de investigación durante el tiempo que estuvo abierta, hasta que, como consecuencia de las elecciones de 2021, se cerraron, porque hay muchos testimonios que son muy importantes y muy interesantes, ¿no? Pero en esa comisión, el firmante de ese protocolo, el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Moore, declaró que el día 13 de marzo tuvieron la primera reunión para redactar un protocolo que luego se define en el propio protocolo con un lenguaje pues un poco poco concreto. Hablan de buscar la sostenibilidad del sistema, ¿no? Es decir, a veces eso de la sostenibilidad es difícil de entender. Luego, cuando se veían los criterios, uno entendía realmente a lo que se referían con la sostenibilidad. Se establece una serie de criterios, se establece una figura que hasta ese momento no existía, que era la del geriatra de enlace. Para hacer cualquier actuación hay que ponerse en contacto con el geriatra de enlace, que es un geriatra perteneciente a un hospital y al cual se tenían que remitir todas las residencias que pertenecían a una determinada zona bajo la responsabilidad de un hospital. Por lo tanto, se empezó a trabajar en esos protocolos de no derivación el día 13. El primer protocolo, la primera versión del protocolo, se envía el día 18, posteriormente se envía otra el día 20, una tercera el día 24 y otra última el día 25 de marzo. Esos protocolos son el producto de alguna de las consejerías, es una decisión colegiada, se discutió en el seno del Consejo de Gobierno, de la Asamblea, o fue... No se discutió en el seno del Gobierno. De hecho, mi primera noticia de la existencia de ese protocolo fue el día 21 de marzo. Yo conocí el segundo protocolo, el primer protocolo del día 18 no lo conocí el del día 20, porque era un sábado y fue a partir de que estalló la crisis, yo sábados y domingos iba a las oficinas que coordinan todas las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, que están en Agustín de Foxa. Ahí el gerente me mostró un protocolo que establecía una serie de cuestiones que yo siempre he dicho, cuestiones que en muchos casos eran médicas y que yo no acababa de entender muy bien qué era lo que significaban. Yo estoy familiarizado con los términos de grados de discapacidad, grados de dependencia, pero no con distinta terminología médica, que es la que se establece en el propio protocolo, ¿no? Entonces, lo que pedí es que tanto el gerente como el director médico que tiene la propia AMAS me explicaran, cuando yo me eché las manos en la cabeza, porque cuando dije, y es que realmente esto traducido a nosotros es que personas con dependencia media o grave ya quedaban absolutamente excluidas, porque ese protocolo, que además era realmente de los cuatro el más bárbaro, porque es el que se establecían exclusiones, mientras que luego se fueron rebajando, se hablaba de recomendaciones, en ese se hablaba de auténticas exclusiones en función de una serie de criterios. Y pues aparte de la terminología que se ve en el propio documento, lo explicó muy bien una directora de una residencia Alcorcón en una comparecencia que tuvo en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación, que dijo que una persona, pues por el hecho de ir en una silla de ruedas, ya quedaba excluida. Es algo
que es absolutamente terrorífico, ¿no? Porque además no tiene, creo que, ningún sentido médico, ¿eh? Porque bueno, pues si se habla de que estábamos haciendo unos protocolos de guerra o un triaje de guerra, que es muy discutible, porque luego descubrimos que había plazas vacantes en algunos hospitales, pero si estamos hablando de un triaje de guerra, un protocolo de guerra, no tiene sentido que si hay dos personas con unas determinadas patologías similares, porque una vaya en silla de ruedas, o sea, compañeros de MUS, uno que iba en silla de ruedas y uno que no iba en silla de ruedas, se podía derivar al que iba en silla de ruedas, porque eso tampoco es ningún predictor de que vaya a sobrevivir o que tenga más posibilidades de supervivencia por el hecho de que no vaya en silla de ruedas. Era una cuestión de movilidad. Si esa movilidad, es decir, realmente había problemas de movilidad para trasladarlos a los hospitales y se hubiera producido lo que habían anunciado el día 12 de marzo, antes de que se empezaran a trabajar en los protocolos, que se iban a medicalizar las residencias, si hubieran sido atendidos en las propias residencias aquellas personas que no podían ser trasladadas, pues podía tener sentido algo como esto. Pero eso tampoco se produjo. Por eso yo siempre digo que no podemos entender el protocolo sin la ausencia de medicalización. Yo creo que son las dos cosas, van absolutamente ligadas. Precisamente en la comisión hay personas expertas que le preguntarán después sobre temas que yo personalmente no domino, pero acaba usted de mencionar una cuestión que en opinión de la comisión y en mi opinión es importante o decisiva. Como sabe usted, fuera del ámbito hospitalario se empezaron a tomar medidas en establecimientos públicos, bancos, etcétera, las famosas mamparas, aislamientos, petición de cita previa, es decir, evitar en toda la actividad pública, menos en el transporte público, que era imprescindible, pues tomar estas medidas que, centrándonos en las residencias, podrían paliar las consecuencias. Usted propuso que ante la imposibilidad, porque aquello estaba desbordado, que se intensificase la medicalización de las residencias. Bueno, fue una lucha desde el primer momento, es decir, siempre entendiendo que además que también hay que dejarlo claro que las residencias, bueno, pues en el imaginario colectivo de la gente se piensa que son centros prácticamente cuasi hospitalarios y las residencias son lugares donde se cuida, pero no donde se cura. Donde se cuida es en la residencia y cuando la situación es especialmente complicada desde el punto de vista médico, las personas son trasladadas a los hospitales, ¿no? Esa es la práctica habitual y eso fue lo que se dejó de producir y luego quizá citaré cuál es el periodo que yo considero que se produjo ese bloqueo de derivación a los hospitales. Las residencias siempre se han definido como los hogares de las personas que en este caso están en una residencia, pero no los hospitales. Cuando tienen un problema médico que se puede tratar en una residencia, que es un problema crónico, la mayoría de las personas que están en las residencias tienen problemas crónicos, normalmente con los servicios que hay en la propia residencia se les puede tratar, incluso en las residencias que tienen menos carga sanitaria. Pero en cuanto hay un problema un poco más complejo, lo que se hacía antes, lo que se hace ahora, es llamar al 112 o llamar a la familia para que vayan a recoger a su familiar y lo lleven a urgencias y que en el hospital valoren la situación de esa persona, quede ingresada o sea devuelto con pues las prescripciones que el hospital emita, ¿no? Esto, en un momento determinado, eso se rompe. Y además hay una cuestión, yo creo que ha salido publicado, luego van a venir gente, periodistas que han publicado al respecto, en el que se da la paradoja que en el mes de enero del 2020 se producen más derivaciones de residencias a hospitales que durante el mes de marzo, cuando tenía que haber sido todo lo contrario. Se redujeron en el mes de marzo. Ayer preguntaban, no vi completo, pero sí que vi lo que pude ver de las distintas personas, y a mi juicio el parón se produjo en torno al 10 de marzo, aproximadamente, en torno a esa fecha, por testimonios de distintas personas que lo dicen. Luego hemos visto en datos que se han publicado en revistas científicas
y además es que eso se demuestra con los datos estadísticos. Pero corresponde muy claramente con los testimonios. El efecto no se produce inmediatamente como consecuencia de los protocolos, sino es antes. Esto yo siempre he especulado acerca de por qué se produjo esto, y es una especulación. No tengo nada que sustente esta afirmación, pero yo entiendo que hubo alguna resistencia por parte de algunos, del SUMA o de las ambulancias y demás, a la hora de decir, yo no había determinadas órdenes que decían que no se derivara, pero alguien diría, yo esas órdenes las necesito por escrito, porque si no, no voy a hacer caso a un tema como este. Y por eso se pusieron a hacer los protocolos, que realmente fue una constatación del parón que se estaba produciendo. Ese parón, podemos decir, que se produjo aproximadamente durante un mes, aproximadamente en torno al 10, 15 de abril, incluso desde la propia Consejería de Sanidad empezaron a hablar de un término que a mí en su momento me molestó mucho, de repliegue sanitario, que parecía que ya la situación no era tan grave y que bueno, pues ya se podía empezar a pensar en otra serie de cuestiones, ¿no? Y en ese momento es cuando, desde determinadas residencias, por los testimonios que ha habido, por ejemplo la de Alcorcón, es cuando dicen, hasta el día 5 o el día 7 de abril no nos dejaban derivar a nadie, y en ese momento ya se pueden producir las derivaciones, evidentemente porque la curva de los contagios, bueno, pues ya era otra, porque ya vieron que se podían atender por los propios hospitales, ¿no? Ayer escuchamos, desconocía por lo menos yo el dato, de que había residencias de hasta 700 plazas y otras más reducidas. Si se hubiera optado tomar una decisión política y científica de medicalizar, yo entiendo, quizás estoy equivocado porque no es mi profesión, que consistiría pues en reforzar o tener permanentemente 1, 2 o 3 médicos más en cada sitio para que hiciesen frente a esas personas que no podían ser derivadas. ¿Hicieron algún cambio? ¿Qué hubiera significado esto económicamente? Hacer un refuerzo de personal médico. Vamos a ver, el término medicalización de las residencias yo lo equipararía en el campo del derecho casi es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Porque es decir, ¿quién define lo que es una residencia medicalizada? Fue un concepto que lo lanzó la propia Consejería de Sanidad el propio día 12, cuando anuncia en rueda de prensa que van a medicalizar las residencias, ¿no? Ellos deberían ser los que definieron. Pocos días después se dijo que ya estaban todas medicalizadas, por la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que ya estaban todas medicalizadas. Cuando luego me preguntaron en el propio Consejo de Gobierno qué es lo que tenía yo como medicalizada, pues realmente es tener una atención médica que una residencia no tiene. Las residencias que se podían parecer más a lo que es una residencia medicalizada son las residencias públicas de la Comunidad de Madrid. Las 25 residencias públicas tienen un componente sanitario, tanto de médicos, médicas, enfermeras, y personal sanitario más potente que muchas de las residencias. Usted ha mencionado una residencia de 700, 600 personas y de 500 que son residencias públicas. La heterogeneidad de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid es tremenda, igual que en el resto de España, ¿no? Hay desde residencias de 500, 600 que son fruto de años pasados que en el contexto actual no tienen ningún sentido porque están absolutamente deshumanizadas. Eso no es un hogar. Si decimos que es un hogar, eso nunca puede ser un hogar por muy bien que se hagan las cosas, ¿no? Porque también convertirlo en un hospital no tiene sentido. Y luego hay residencias muy pequeñitas que incluso que por ley no necesitan ni siquiera tener atención médica. Entonces, por eso la heterogeneidad de la situación es muy variada. Hay residencias que son públicas, con personal público sobre los que podíamos actuar. Ayer se preguntó si se reforzaron el personal en las propias residencias. Se hizo un esfuerzo descomunal de reforzar, pero no había posibilidad en muchos casos de contar con personal sanitario para que trabajara en las propias residencias, porque además el propio sistema, creo que lo mencionó ayer una persona que mencionó que hubo personal de su residencia que habían decidido ir a trabajar en los hospitales, ¿no? Porque realmente las residencias, el personal social, es así, es un segundo nivel con respecto al personal sanitario, en niveles salariales y en nivel de carga de trabajo. Y eso en muchos casos pues significó
que el sistema sanitario actuara de aspiradora de personas que estaban trabajando en las residencias. Las residencias sufrieron en ese momento lo estimamos en un 40% de bajas, tanto por enfermedad como pues por sospecha, etcétera. Eso, pues evidentemente, eso añadido a una situación convulsionada como consecuencia de la carga de la epidemia, pues eso era una bomba de relojería, ¿no? Pero el propio sistema, al final, lo que consiguió es, en lugar de aportar médicos a las residencias, fue quitarse médicos o enfermeras. Y por eso, que seguro que no nos va a dar tiempo, pero es importante hablar del caso IFEMA. En IFEMA se pusieron muchos recursos